llegó finalmente el día de buscar nuestro nuevo motorhome. Faltan exactamente 3 días para que vayamos a buscar nuestro próximo motorhome. No saben la ansiedad que tenemos. 3 días se pasan volando, pero no vemos la hora que llegue el jueves para ir a buscar el motorhome. Hemos estado leyendo sus mensajes, que en el video que publicamos ayer les mostramos cuál es nuestro nuevo motorhome elegido, la felicidad que tenemos. O sea, ustedes no se imaginan, muchos vieron de afuera y dijeron, es igual a la que tienen. No, pero no saben. Una, no es igual, y segundo, no vemos la hora de poder mostrárselas por dentro, porque se van a enamorar tanto como nosotros de la casita nueva que vamos a tener. Tiene tantos detalles. Como les contamos, es el modelo nuevo del Silver Motorhome, la Terra V3, la tercera versión de este motorhome, montado sobre una Hilux 4x4, que es lo único que tiene de igual a este motorhome. La verdad que por fuera, como pudieron ver, el tamaño es exactamente el mismo que este, el largo, el ancho y el alto, que vamos a dejar las medidas acá porque un montón nos preguntan. Pero por dentro el layout es completamente diferente y era lo que nosotros queríamos y estábamos buscando para poder, en el mismo espacio físico, diseñar algo que nos sea mucho más útil para nuestro estilo de vida. Así que estamos re ansiosos de tener nuestra casita nueva, ya mudarnos, empezar a viajar y demás. Así que continuamos con todos los preparativos por nuestra parte. El día de ayer volvimos de Buenos Aires y Rosario, que hicimos los últimos encuentros. Gracias a todos a los que participaron en los 5 encuentros que hicimos en Mendoza, en San Luis, en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario. Le hemos pasado increíble, nos hemos llenado de cariño y de buenas energías para todo lo que se viene. Tremenda despedida le hicimos a la jacuneta. Un buen paseo por todo el país. Y ahora tenemos que continuar con las tareas. Hoy en la mañana ya fuimos a sacarle la alarma a esta camioneta porque, para aquellos que no lo sepan, el modelo de la Toyota Hilux que se vende con chasis no trae ni levantavidrios ni cierre centralizado, así que le habíamos puesto por allá en octubre del 2022, le hicimos toda la instalación y ahora se lo sacamos para después ponérselo a la nueva camioneta porque tampoco tiene ni cierre centralizado ni levantavidrio eléctrico, pero va a tener algunas mejoras que ya se los vamos a estar mostrando. Así que nos vamos a pasear el baño, la cocina y bueno, sacar algunas cositas importantes que nos quedan acá. Nos vamos a dejar un poco de café y condimentos para la última mañana que vamos a tener en el motorhome, porque el plan es irnos el miércoles a la tarde hacia Río Segundo. Así el jueves estamos a primera hora y bueno, nos vamos a tomar un cafecito porque ya me acuerdo la otra vez que fuimos a hacer el cambio no nos habíamos llevado nada y no teníamos nada ni para comer ni para desayunar, así que ahora ya vamos un poquito más preparados. Por este lado también, vaciando todas las cosas de la guantera, hemos dejado la documentación y hemos dejado la llamita para que nos acompañe hasta Río Segundo, y una vez que estemos ahí vamos a volver a hacer el ritual de sacar la llamita de una jacuneta para colgarla en la otra. Vamos a sacar todos los imanes de la heladera para después ponerlos en la nueva. Este en realidad era un sticker que nunca pusimos, así que veremos si lo colocamos en algún lado. Y este es uno que nos regaló uno de mis sobrinos, pero realmente es un destino que tenemos que ir y conocer y esperamos hacerlo prontito. On the table I saw a line of confidence ready for us to meet. I was standing on the edge of the waterfall. Lo ansiosa que estoy por mostrarles en el nuevo motorhome cómo va a ser esto. Y no es, les voy a dar un spoiler, no va a ser como ustedes vieron en la Nomad que va abajo, ahí el zapatero del comedor. Va a ser algo que nos va a cambiar la vida, literal, porque acá, fíjense, este es el espacio que quedaba. Ahora esto ya está vacío, digamos, pero este era el espacio que nos quedaba para pasar al baño. Y literal no teníamos otro lugar donde podíamos guardar el calzado. Así que ya van a ver dónde va a ir el calzado en el nuevo motorhome.
Seguimos sacando cositas. Esto nos lo hizo mi suegra y fue algo súper útil. Así que vamos a ver si lo podemos seguir usando en el próximo motorhome, porque la verdad es que está re práctico. Como ya les habíamos contado, el televisor, que en verdad es un monitor de computadora, es algo que también se queda. Y llegó el momento de sacar la placa, de sacar las plantitas. La placa esta yo me acuerdo que cuando la pusimos tenía miedo que se caiga, así que la cantidad de cinta que le había puesto... Está pegada con cinta doble faz. Últimos minutitos en el motorhome sacando la placa. Mirá, 100.000 suscriptores. Yo creo que en la próxima jacuneta tenemos que pegarla de 1 millón. O sea, tienen que ir juntitas. La de 100 y la del millón. Nos va a tener que ayudar porque falta más de la mitad todavía. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita. Y te puedes compartir este video a un montón de gente que conozcas para llegar al millón. Y en un momento, no es de tristeza, pero viste, son cosas que a uno la movilizan. Ver así toda la jacuneta ya vacía. De nostalgia sería. Recién estábamos terminando de sacar, logramos sacar todo el pegamento de acá. Que en el momento que estás sacando cada cosita, cada recuerdo, decíamos cuánto tiempo nos acompañaron. Pensar que habíamos puesto las plantitas cuando estábamos por México. La placa fue una de las cosas que primero pusimos. Cada detalle, cuando estuvimos cambiando el perchero del lugar. ¡Qué nostalgia! Pero pensar que nos llevó hasta Alaska, esta jacuneta. Tantos años viviendo acá, se cumplen 3 años en estos momentos. De hecho, ya me estaba saliendo en el celular el recordatorio, viste que llegan las notificaciones que dice hace tantos años, bueno, decía hace 3 años que nos estábamos preparando para salir del país, porque para esta época estábamos por cruzar a Chile y fue cuando nos agarró la nevada tremenda ahí. Fue la primera aventura que vivimos con esta jacuneta. La primera de tantas que íbamos a vivir durante 3 años. Pero como siempre decimos, es muy importante poder agradecer y soltar para poder abrirse a lo nuevo que viene por delante. Así que gracias Jacuneta por tanto. Los invitamos a ustedes a que también dejen un comentario y digan gracias Jacuneta por llevarnos hasta Alaska. Falta un día para buscar la nueva jacuneta. Estamos dejando el trébol, estamos emprendiendo ruta ya para Silfred Motorhome en Río Segundo, provincia de Córdoba. Tenemos unas 3 horas de viaje aproximadamente, pero no vamos a llegar hoy, sino que queríamos evitar de viajar mañana temprano en la mañana. No vamos a decir que somos ansiosos y por eso estamos saliendo antes, no, para nada. Y así de paso aprovechamos a hacer la última noche en esta jacuneta, que ya hoy cuando empezamos a cargar todo para irnos, me empezó a agarrar esa cosita, esa nostalgia, ese dolorcito de panza de tener que pasar la última noche acá. ¿Estás listo para eso? Estoy preparado, pero estoy muy emocionado con la nueva jacuneta. Así que las energías van a estar repartidas así. Hoy va a ser día de melancolía de la última noche en la jacuneta y ya mañana nos levantamos ATR para buscar el nuevo motorhome. Ya se hizo de noche, así que paramos en una estación de servicio. Estamos todavía como a 1 hora de viaje, así que vamos a dormir por acá, pero antes vamos a aprovechar a trabajar un rato. Pero antes de conectarnos a redes públicas, lo que siempre hacemos es activar nuestra VPN. Nosotros usamos Surfshark desde hace varios años y nos da la tranquilidad que al momento de navegar en redes no seguras, encripta nuestros datos para que nadie pueda acceder a nuestra información. Y lo mejor es que con la misma suscripción lo puedes usar en dispositivos ilimitados. Nosotros lo usamos en el teléfono, en la tablet y en las compus. Cuenta también con antivirus y funciones de alerta que te da muchísima seguridad. Recordá que usando el código CIS o ingresando a www.surfshark.com/CIS vas a obtener 4 meses extra. Y recordá que tenés una garantía de 30 días de devolución de tu dinero. Nosotros somos chicos de cábalas. En esta misma estación de servicio que estamos ahora, nosotros habíamos parado el día que fuimos hace 3 años atrás a buscar la otra jacuneta. Así que ahora repetimos. vamos a parar acá. No,
no habíamos dormido igual, pero paramos en mediodía, no sé, a comer, creo. Ahí atrás hay un spoiler de algo que va a haber en el nuevo motorhome. Una compra que hicimos en Buenos Aires el fin de semana pasado y en este momento hemos dejado todo dos platitos. Bueno, igual teníamos dos. Como si hubiéramos tenido más. Bueno, sí, estaban los platos hondos, el bowl. Quise decir que solo está el plato playo. Y cubiertos sí, teníamos 4 de cada uno, dejé 2 de cada uno. Así que vamos a comer sobras del asado que almorzamos hoy. Va a ser la última noche. ¡Qué emoción! ¿Estás emocionada? Estoy, no sé, me da nostalgia, pero esa nostalgia linda de decir, che, wow, cuántas cosas que hemos vivido acá. Así que a disfrutar de la última noche y hacer un buen cierre de esta etapa. Bueno, oficialmente nos vamos a acostar. Vamos a pasar la última noche en la jacuneta. Voy a hacer la última lavadita. Platos. Y como siempre, para no perder el ritual, yo me voy a ir a acostar primero. Así que me voy a descansar. ¿Qué tal la última noche? Di muchas vueltas. Mucha ansiedad. La ansiedad, hacía mucho que no dormíamos al lado de la ruta, me había desacostumbrado a los ruidos, pero qué lindo que fue dormir en nuestra cama. Última noche después de 3 años de vivir acá. Qué locura, pero vamos a arrancar. Y esta vez no voy a hacer la cama, sino que todo lo contrario, desarmarla para ya dejar la jacuneta. Vamos a sacar esto. Aunque mi esposo no lo diga, una de las mejores compras que hemos hecho. Siempre lo digo, no mientas. Aunque no estaba muy convencido al principio, resultó muy práctico. Pero ha sido muy bueno. Ahora sí, la última. Esta sí que fue la última. Ya les anticipamos que eso no está más en el próximo motorhome. Y ahora sí, un brindis por el último cafecito. Último desayuno. Se vienen un montón de cambios que estamos muy ansiosos de mostrarles. Que van a ver lo que, valga la redundancia, nos van a cambiar drásticamente nuestro día a día. Así que estamos muy emocionados por lo que se viene. Llegó el momento. Tuvimos que pasar a buscar por el registro las cédulas, que ya de todos los trámites de la transferencia que les estuvimos contando en el video anterior. Y ahora sí, oficialmente los últimos, no son ni kilómetros, son unos metros, hasta Silfred Motorhome, guiados ahí por la llamita. Nos acompaña el frío, día gris. Me parece que el año pasado no, hace 3 años también estaba el día así. El fin de pasado que vinimos a Río Segundo hacía un frío de la hostia. No nos está queriendo acompañar el clima acá. Está triste, porque dejamos la jacuneta. Los últimos kilómetros antes de llegar acá a Río Segundo veníamos cantando a flor de piel, ya palpitando todas las emociones. Ahora sí, hemos llegado a Silfred. Vamos por atrás, ¿no es cierto? Y sí, ya somos conocidos de la casa. Yo creo que no va a estar acá afuera, va a estar... No se ve, no. Está en la parte del frente para hacer la entrega. 88.439 kilómetros. Acá la dejamos. Cuántas aventuras que hemos vivido en esta jacuneta. Gracias por tanto. Bueno, vamos a acomodarnos y enseguida volvemos por ella. Quédense tranquilos que no se queda acá. Y va a ser la primera, o casi primera, en subirse a la nueva jacuneta. ¿Vamos? Vamos. ¡Ay, la emoción que tenemos de estar en nuestra nueva jacuneta! No. ¡Qué belleza! Wow. Hay que aprender dónde están todas las luces. No. ¡Qué hermosura! No. La belleza que tiene este motorhome. No se puede creer la cantidad de detalles que tenemos para mostrarles. No sé cómo por dónde empezar de tantas cosas que hay para mostrarles. Y nos dieron una parva, miren,
Todo esto son manuales de cosas que tenemos que aprender a usar en el motorhome. No, es una belleza. Téngannos paciencia, que obviamente que vamos a hacer un van tour todo detallado para mostrarles cada una de las cosas que tiene esta belleza de motorhome. Pero bueno, por lo pronto vamos a empezar a vivir acá y le vamos a empezar a mostrar un montón de cositas lindas que tiene. Lo primero que vamos a hacer es hacer la mini mudanza de las cositas que trajimos. Y armar la cama. Como pueden ver, así a golpe de vista, lo único que se mantiene, al igual que en el otro motorhome, es la cama y la heladera. Ni siquiera la cama, porque como pueden ver, acá tenemos 2 colchones individuales que ya le vamos a mostrar por qué. ¡Qué felicidad! No saben la alegría que tenemos, estamos muy contentos, pero no nos entra en el cuerpo la felicidad y alegría que tenemos. ¿Vamos a hacer la mudanza? Arrancamos. Bueno, vamos a sacar la camioneta de acá y llevarla para atrás. Observadores ya pueden ver que tenemos tablero diferente de la camioneta. Ya quiero hacer el van tour para contarles todos los detalles. Primero lo primero, una de las ventajas que les habíamos contado que tiene el Terra como el nuestro, el City Terra y este modelo que es el Terra B3, el nuevo modelo que ha sacado Silfred Motorhome, es que tenés la posibilidad de tener conectada la cabina con la casa y esta madera se puede bajar. Entonces, inicialmente está pensado así como lo ven ahora, con 2 colchones individuales para que vos lo puedas correr y te queda mucho más cómodo el pasaje a la cabina. Como nosotros vivimos acá, en el modelo anterior habíamos decidido poner un colchón entero de 2 plazas porque no queríamos estar desarmándolo. Pero ¿qué nos pasó? Como todo, siempre decimos que son aprendizajes que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo. Como el espacio es tan reducido, el colchón que teníamos era difícil sacarlo para poder darle la rotación adecuada al colchón. Entonces les pedimos a los chicos que esta vez nos hicieran colchones individuales y nosotros compramos un pillow que sirve para unir los colchones, entonces de esa manera no vamos a sentir el quiebre de los 2 colchones, sumamos unos centímetros más de confort y después el día que querramos dar vuelta a los colchones vamos a sacar esto y de ahí los podemos girar fácilmente. Y miren ya cómo va cambiando, tiene todo un forrado en los costados, acolchonado, y además acá abajo en el piso tiene alfombra y miren este detalle, viene ya con este elástico de cama para poder extenderlo y de esta manera respira el colchón y no hay problemas con la humedad y la condensación. Y si tenés colchones individuales o si necesitas abrir ahí, lo empujás y listo. Espectacular. Como todo en la vida, esto es prueba y error. Creemos que esto que hemos decidido va a ser mucho mejor. Puede fallar, dijo Tuzán. Che, es real todo esto. Sí. Acá ya empiezan a ver la primera modificación. No hay escaloncito, así que la subida a la cama es por acá. Un golazo. A ver, Dame que te ayudo. ahí. Esto es de 1,30 m por 1,90 m. ¡Perfecto! Como pueden ver, ahora tenemos un colchón de 15 centímetros y además 5 centímetros de pillow. Entonces de arriba parece directamente una cama grande, un colchón de 2 plazas. Yo creo que haría falta un poquito más de luz acá. Ahora que ni siquiera sé cómo se hace.
Ay, Dios, les dijimos que teníamos muchos detalles para mostrarles. Vamos a dejar la cama lista. Che, tu buzo hace juego con las sábanas. Mentira que nos gustan estos colores. Bueno, y estamos de estreno de motorhome, obviamente, y también de acolchado. Che, color, no hemos visto este Mirá. color. Qué casualidad, el color que te gusta, mirá. Ay, a vos también, no digas así, porque si no, o sea, es un color que nos gusta mucho a los dos. Ah, y este Y está es bueno también. reversible. Así que, bueno, vamos a armarlo. Esto, para los que nos siguen en Instagram, ya lo habían visto. ¿De qué color arrancamos? ¿Del oscuro? 50% de poliéster, 50% pluma de pato. Mira, Plumón. zarpado. Lo pagamos muy barato el acolchado este. O sea, estaba en promo al 50%. Creo que lo terminamos pagando 45.000 pesos. Che, está espectacular. Me encanta. Acá datos para que siempre nos preguntan. El colchón, no me acuerdo si ya lo dije o no, 1,30 por 1,90. Y la ropa de cama que usamos, digamos, o sea, las sábanas, es para cama de 1,30 por 1,90. Pero los acolchados, por el hecho de que no pueden caer, usamos de una plaza o el de plaza y media. Con eso va más que suficiente. Queda todo bastante ajustadito. Así que una de las cosas con las que ya me he relajado en la vida es con que la cama quede perfecta, porque en el motorhome no se puede, pero qué mejor estar acá acostado. O sea, cama perfecta versus estar acostado y ver acá para arriba. Me quedo toda la vida con esto. Bueno, vamos a llevarnos la garrafa. Esto es algo que va a cambiar totalmente. Estaba muy bueno que la garrafa iba escondida ahí detrás, pero cada vez que había que sacarla teníamos que vaciar todo. Y ahora... tan, tan, tan. Directamente la garrafa tiene su puertita especial. Tiene... Ay, mira qué práctico que está esto. Me gusta. ¿Qué diferencia tiene con el otro? Y el otro era un Cricut que andaba bien, pero cuando se empieza a ensuciar y a oxidar, cambio esto mucho más práctico y fácil. Miren, va bien acomodadita ahí atrás. Y acá tenemos para hacer la conexión. Muy práctico. Y la verdad que en esta baulera también queda lugar acá de guardado que vamos a aprovechar, obviamente. Y ahora sí, Llegó el momento de despedirnos oficialmente de la jacuneta que nos llevó nada más y nada menos que hasta la... no sé, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Hoy pensaba, ¿no? Cuántos climas hemos vivido, arrancando hace 3 años atrás con la nevada en la cordillera, pasando por desiertos de sal como el Salar de Uyuni, desiertos de arena, el desierto de Atacama, playas, mar. Casi 20 países, no sé, una locura lo que hemos vivido en estos 3 años, pero me parece que fue ayer que estábamos grabando el mismo video dejando la primer jacuneta. Así que nada, estoy como muy... son muchos sentimientos, pero estoy muy emocionado por todo lo que se viene. Yo estoy muy agradecida y feliz. Agradecer creo que es lo mejor que uno puede hacer hacia ese objeto, hacia esa persona o a lo que sea que cumple un ciclo en la vida de uno. En este caso es agradecerle a esta jacuneta por tantos momentos, por haber sido nuestro hogar, nuestra oficina, nuestro vehículo. Ay, me da cosa, no me quiero bajar. Con el cual manejamos casi 90.000 kilómetros, como ustedes pudieron ver. 3 años acá. Y bueno, nada, feliz, pero feliz de mirar para adelante, felices de, como decíamos la otra vez, ¿no? Habernos animado a intentarlo y encima ahora con el plus de que esto lo seguimos eligiendo como estilo de vida y que siempre consideramos que los cambios son para bien. Sin Entonces es importante ese saber dejar atrás para lo bueno que viene, así que estoy más vieja ahora. Y sí, 3 años más vieja. Así que Vamos. gracias, A ver, Jacuneta. Gracias por tanto. Vamos. Bueno, vamos a dejar. Nos vamos. Gracias, Jacuneta.
¡Qué locura! Miro todas estas banderas. Te amo. Yo también te amo. Gracias por seguir eligiendo este día conmigo. ¿Ustedes se creían que nos íbamos a ir sin la llamita? ¡No, señores! ¡Claro que no! Ahora que esto debe tener un nudo de hace 3 años. Bueno, ¿cómo sacamos la llamita de acá? Sí, no tengo que sacar el espejo, pero no sé si... No, ahora sí. ¿Se habrá imaginado la señora de Salta que hizo esta llamita? Que iba a llevar tantos años viajando. ¿Y que la gente iba a querer tanto una llamita así? Creo que no. Bueno, ¿vamos? Vamos. Ahora vamos a estar complicado, me parece. ¿Vos sabés que sí? La otra es que cortemos el hilito y le hagamos un nudo. No, la puedo atar ahí. En el otro motorhome teníamos ahí anexada la pantalla para el retrovisor. La tenemos acá. Entonces, por eso ven esta pantallita. Listo. Ahora Está sí. la llamita lista para salir a las rutas. Pero antes, tenemos que ordenar todo este caos. Pero qué linda que es la vista de la calculeta para atrás. Esto es un caos y que claramente el orden que le demos ahora a las cosas es momentáneo, porque hay que ver cómo vamos a empezar a ubicar todas las cosas. Y eso que trajimos muy poquitas cosas, ¿no? Vamos a ubicarle a esto. Yo iría al mismo lugar, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, aprovechamos y le mostramos. Ahí abajo tenemos el tanque de agua, que este viene todo completamente revestido. Pero seguimos teniendo un huequito ahí. Ustedes se dieron cuenta el espacio de cocina que tenemos y de mesada. Yo no lo puedo creer. Como ustedes bien saben, en esta pareja Todo es, se respeta. todo es parejo, valga la redundancia. Pareja, pareja. Tenemos un despelote de llaves. Toma. O sea, la primera jacuneta salió manejando Sandy. Con la segunda salí manejando yo. Así que con la tercera sale el señor. ¿Sabías que estás saliendo por primera vez con un motorhome nuevo y ahora ya casado? Esto ahí. Muy bien. Ah, lo bien que se ve por los espejos. Chao, jacuneta. Saludala. Adiós. 277 kilómetros marca el cuenta kilómetro. Para nosotros sería el número 0. Arrancamos una nueva aventura. Primera carga de combustible. No sé cuál es la llave. A ver si es esta. Es que yo les voy a mostrar, o sea, además de esa llave, Hola. tenemos todo este manojo de llaves. Bueno, vamos a hacer una paradita, vamos a pasar la noche acá. Tenemos que llegar al Trébol porque mañana temprano tenemos que estar allá, pero es muy tarde, estamos muy cansados. Son casi las 9 de la noche y la verdad es que hoy ha sido un día sumamente largo. Así que estamos cansados, vamos a parar. Estamos en Las Varillas, que nos queda justo a mitad de camino entre Río Segundo y el Trébol. Y vamos a pasar nada más y nada menos que la primera noche en la nueva jacuneta. Oficialmente estacionados para pasar nuestra primera noche en el nuevo motorhome. Nos vinimos a una de las plazas que tiene el pueblo, Plaza San Martín, y encontramos este lugarcito acá frente a la iglesia. Y bueno, intentando acomodarnos con la nueva jacuneta, creemos que es un pelito más alta. Y bueno, y ahora con la puerta atrás, a nosotros siempre nos gusta estacionarnos marcha atrás. Por dos razones. Una, porque si vos necesitas salir rápido, ya estás listo. Eso es como un tip de seguridad que les damos. Y por otro lado, porque de esta manera puedes meter la cola que ocupa menos lugar. Pero ahora que tenemos la escalera atrás, si nos metíamos eso que sobra ahí hacia allá atrás, la escalera nos queda sobre el escalón. Así que bueno, hay que ir a empezar adaptándose a las nuevas medidas. Mirá qué facha estas lucecitas cuando subís a la jacuneta. Es
hermoso. Miren ahí, ese detallecito es muy lindo. ¡Qué hermosura! Ay, tengo frío, ya entro. El espacio que tiene la mesada es impresionante. Hermosísima. No hay excusa, ¿verdad? Acá hay que cocinar. Y encima, o sea, todo se ve muy espacioso. O sea, la parte de atrás. Every exit's getting louder. I'd assure you that it's nothing. Y algo que vamos a hacer antes de irnos a dormir es pegar la placa de YouTube. Vamos a utilizar una técnica milenaria de abrojo. El nombre correcto es velcro, pero lo aprendí hace muy poco, porque para mí era abrojo. Host that you want. Look in the mirror and find me. Window crying in the car. Ahí eso está centrado. Centrado a la ventana. Centrado acá arriba. A ver. Yo creo que ahí está de derecha. A mí me parece que es una buena... ¿Apoyó? Sí, que se hagan abuelos helados. ¿No ¡Tarán! deberíamos haber puesto uno más al costado? No, me parece que no. A ver. No, está re bien. Sí, nos sale más. Ahora hay que ir por la del millón. ¿Dónde la ponemos? Y bueno, vamos a tener que poner por allá o por allá. Primero, suscríbanse y activen la campanita que tenemos que ir todos juntos por el millón de suscriptores. Alguien ya está estrenando la cama. ¿Qué tal? Ay, qué placer, por favor. Hasta mañana. Vamos a poner el soporte para la tablet. Pero primero nos queríamos acostar para ver dónde lo poníamos. Porque antes nosotros lo teníamos acá, obviamente que ahí no puede ser. Entonces tenemos opción 1 es ahí, que me parece que va a quedar muy cerca. Opción número 2 en aquella pared lateral. Opción número 3 acá. If only you had tried to let him know. Nos vamos a dormir y disfrutar nuestra primera noche. Hasta mañana. There's none of them around. A part of me wants you to see. Algo que estamos disfrutando mucho es que sentimos muchísimo más liviana la camioneta. Ya les vamos a estar después mostrando en detalle cuando hagamos el van tour todos los muebles, pero los chicos de Silfred han evolucionado un montón con lo que es con los materiales, entonces eso implica que sea mucho más liviana y lo sentimos en el andar de la camioneta y la verdad es que la estamos disfrutando un montón. It's gone before you ever noticed. Finalmente ya llegamos a El Trébol, la ciudad natal de Santi, porque teníamos que hacerle varias cosas al motorhome antes de mudarnos. Por un lado, teníamos que venir a ultimar algunos detalles con la gente de Mandala Diseño, quienes hicieron también el ploteo de la jacuneta anterior, van a plotear esta, pueden ver ahí unos spoilers. Y si ustedes se están preguntando por qué no le sacamos todo el diseño a la jacuneta vieja, se debe a que la jacuneta vieja va a estar exhibida del 30 de octubre al 2 de noviembre en el stand de Silfred Motorhome en la Expo Rodantear que se hace en Buenos Aires y nosotros también vamos a estar ahí, así que a todos aquellos que tengan ganas de ver la jacuneta, conocernos o ver las unidades de Silfred, va a ser una muy buena oportunidad para vernos ahí el último fin de semana de octubre, así que por esa razón les contábamos que la jacuneta vieja va a estar recién a la venta después de noviembre y todos aquellos que estén interesados en comprarla se tienen que contactar directamente con los chicos de Silfred Motorhome. Y de la mano con eso tenemos una invitación muy especial para todos aquellos que son amantes de la vida de motorhome y que estén con ganas de viajar a Brasil o bien vivan en Brasil. Fuimos invitados a participar de la 9ª edición de la Expo Motorhome en Brasil. Se hace en Pinhais, muy cerquita ahí de Curitiba, en el estado de Paraná. Es del 12 al 16 de noviembre. Así que vamos a estar ahí varios días dando algunas charlas. Va a ser un evento increíble, lleno de motorhome, historias viajeras para disfrutar de esta vida de Bandai. Así que a todos aquellos que quieran participar, en la descripción del video les vamos a dejar el link para que puedan adquirir sus entradas y sepan que usando el código CARISANTI van a tener un 5% de descuento en la compra de sus entradas, o si van directo por el link ya tiene el código aplicado. Pero quédense tranquilos que no nos vamos a quedar acá hasta noviembre, nos vamos a ir a viajar por nuevos continentes y nos vamos a tomar un avión para poder venir a los eventos que tenemos planeados acá por Argentina. Y ojalá nos podamos encontrar con muchos de ustedes en alguna de estas dos expos. Y ahora les voy a mostrar el segundo motivo por el cual hemos venido
tempranito hoy al Trébol. Le vamos a instalar la alarma a la camioneta y le vamos a poner un sensor en esta puerta, obviamente en las dos puertas de la camioneta, en el capot y también en la baulera de acá atrás, para complementar el tema de seguridad junto con las cámaras y para tener el cierre centralizado también a distancia. La jacuneta está lista para hacer la mudanza y ya venirnos a vivir acá. Solo queda pendiente llevarla, de mandar a diseño, que ya está terminado el diseño del pleteo y mañana el lunes arrancan. Así que estamos muy ansiosos de ver los detalles finales de nuestro nuevo motorhome. Estamos listos para volver a las rutas, muy ansiosos y con muchas ganas de que vuelvan las aventuras. Nos vemos en un próximo video.